Shabbat Shalom a todos mis hermanos, bienvenidos a este nuevo estudio, los que están presentes, y también saludamos cuando nos vean, si puede ser grabado, con el video grabado, esta presentación que va a estar probablemente subida al canal del Mori Yosef. Así que una enseñanza que esperemos que les sea de edificación. Y se llama, le puse como título, La verdad sobre el alma, de acuerdo a las escrituras que contiene la palabra de Yahweh. Una imagen representativa de Mosé con las dos tablas, queriendo decir ese subtítulo, ¿no? Que vamos a estudiar sobre el tema del alma, un tema que no es la primera vez que se toca, se ha tocado muchísimas veces, desde hace mucho tiempo, comenzando con el Morey Yosef, otros maestros, inclusive últimamente con mi hermano que estudiamos juntos muchas veces, Jorge Velarde, y esos estudios están, por lo menos los de Jorge Velarde, el Morey Yosef está en los audios de su página Senda Antigua, y los de Jorge, porque son dos, está en el canal de Morey Yosef, que se llama algo así, En defensa de nuestra fe, y la segunda parte de la inmortalidad del alma. Así que yo voy a tocar el mismo tema, pero por supuesto que no va a ser idéntico, y desde otras perspectivas y otros matices. Es necesario repetirlo porque es un tema muy, muy importante, un fundamento, y es bueno repetir porque yo les digo, hermanos, les confieso, los temas, todos los temas en audios y videos que ha dejado grabado el Morey Yosef, yo lo he repetido por lo menos 3 veces. Y aún de vez en cuando vuelvo a oír o a ver temas, porque es la manera de aprender y que uno le quede grabado, y sobre todo cuando son temas complicados. Así que este tema es un tema muy profundo, y muchas veces hermanos que ya tendrían que entenderlo, todavía les falta todavía un poquito más. Así que por eso vamos a arrancar. Vamos a ver si me permiten, tengo que correr a ver sobre la barra del Zoom. Bien. El primer pasaje que vamos a ver dice así, en el principio, ¿no? De la Torá y de Génesis. Entonces, en Génesis 2:7, la creación del hombre, dice que Yahweh Elohim formó al hombre. El hombre en hebreo Ha-Adam, del polvo de la tierra, de Ha-Adamá. Allá pueden ver cómo se le puso el nombre de hombre, Ha-Adam. Pueden ver, ¿no? Las letras en hebreas, Aleph, Dalet, Mem final, o Mem, pero y aquí tiene de la tierra, Ha-Adamá, y aquí están las letras, ¿no? Aleph, Dalet, Mem. Y sopló, Wajipaj, en su nariz el aliento. En hebreo se dice Nismat, aliento, de vida, Hayim, Hayim, Nismat Hayim, aliento de vida. Y el hombre vino a ser Lenefesh Hayá, Lenefesh Hayá, vino a ser un ser viviente, o como algunas traducciones ponen, un alma viviente. Y vamos a tratar de hablar mucho sobre esta palabra, ¿no? Nefesh y alma. Fíjense que hay una lamet, dice, vino a ser lenefesh. Esa puede ser insignificante, porque la lamet es como una preposición para, y puede entenderse para nefesh, para ser viviente. Fíjense que en otro lugar del capítulo 1 también aparece nefesh para los animales, pero no aparece con esta preposición. O sea, esta preposición aquí
de la Lamed para, puede entenderse un ser viviente para dar vida, pero no solamente para dar vida, como hacen los animales también, sino que la Lamed está, en el hebreo antiguo, está identificada con el aprendizaje. Y aquí sí puede tener sentido. Un ser, un alma para aprender. Y esa es la diferencia, ¿no? El aprendizaje distinto de los humanos es distinto de los animales. Entonces, debemos aclarar que el ser humano no recibió un alma. Eso es importante entenderlo. Sino la energía para vivir. La respiración. Ahora vamos a ver dónde está la respiración, que tiene que ver con Nismat, el aliento. La respiración, o en resumen, el espíritu también se puede entender, para hacer algo que no era, un alma o un ser. O sea, ahí dice, ustedes verán, resopló en su nariz aliento de vida, y el hombre vino a ser, énfasis aquí, vino a ser un ser viviente. Vino a ser algo que no era antes, algo que no era, un ser, un alma. Por lo tanto, no recibió un alma, no tenía un alma. Y no existía. Esto es lo que vamos a intentar probar, ¿no? No existía antes. Nefes es un ser viviente. Bueno, ahora vamos a definiciones importantes en el hebreo. Nefes viene de la raíz nafas. Vamos a ver. Vamos a ver. Propiamente significa criatura que respira. O también animal o vitalidad. Usado muy ampliamente en sentido literal. O sea, tiene un montón de aplicaciones esta palabra hebrea, o sea, que vamos a ver algunas también. Pero viene, lo primero que significa es criatura que respira o que tiene vitalidad. Viene de nafas, como vimos, nafas, la raíz de nefes. Nafas significa respirar. En forma pasiva significa ser soplado, sobre, y figurativamente refrescado por una corriente de aire. Eso es nafas, la raíz de nefes, de lo que se traduce como un ser o un alma. ¿Y qué le fue soplado al primer ser humano? Como hemos leído, sopló en sus narices Nismat Haim. Nismat viene de la palabra Nesamá, una palabra muy conocida sobre todo en los estudios jurídicos, ¿no? Pero también en el hebreo, podemos decir. Le sopló aliento, le sopló Nesamá. ¿Y qué es Nesamá? Nesamá viene de la raíz Nasam, que significa soplar alejando, o resoplido, es decir, viento, furia o aliento vital, también se traduce como inspiración divina, intelecto, en algunos casos, y concretamente el aliento animal. Eso es Nesama. Más que nada significa primeramente resoplido, o fíjense que el nefes es una criatura que respira. ¿Por qué es una criatura que respira? Primeramente significa eso. Porque le fue soplado Nesamá. ¿Y Nesamá qué significa? Soplar, resoplido. O sea, ¿no es cierto? Ahí tiene el sentido de por qué Nefes es Nefes y significa una criatura que respira, porque le fue soplado respiración. O sea, la energía que pone en funcionamiento los pulmones y todo, no solamente los pulmones, porque la nefes está relacionada con la sangre. Ya sabrán ustedes que la persona aspira aire, oxígeno, el oxígeno se va a los pulmones se va a la sangre y mantiene la vida. La vida depende de la respiración. Si uno no respira, se muere. Pero fíjense que en Nesamá hay un lugar en los Salmos, a ver,
creo que a ver dónde estamos. Estamos aquí. Quería decir que hay un salmo donde aparece la palabra Nesamá. Y el Salmo 150, versículo 6, conocido, que dice, todo lo que respira, alabe allá. Y ahí aparece la palabra Hanesamá, que es correcto traducirlo. La mayoría de las traducciones que usted pueda ver, lo traducen correctamente. Todo lo que respira, o sea, todo Hanesamá, Kol Hanesamá, Tejalel ya. Alabe allá, aleluya, alaben allá, ¿no? Ahí está claro cómo Nesamá puede traducirse como respiración, y es lo que hace una nefe. Bien, seguimos. Ahí. No sé qué pasó aquí, apreté algo raro. Me dices, ven si se está viendo, ahora se ve todo. Ahí está, volvimos. ¿Se ve, no? Cualquier cosa me dice Manovel. Algunos ejemplos de nefes. Por ejemplo, se puede traducir como garganta. Isaías 5:14. Ciertamente la fosa abrió su garganta, es decir, abrió su nefes, y abrió su boca sin medida. En ella caerá ese esplendor y ese tumulto, ese bullicio y esa diversión. Ahí está el ejemplo de nefes traducido como garganta. Se puede traducir como cuello, Salmo 105:18. 105:18. Sujetaron sus pies con grilletes, está hablando de Yosef en Egipto, y un collar de hierro le pusieron al cuello, es decir, a su nefes. Se puede traducir como vida, Génesis 9:4, sin embargo, no deben comer la carne con su vida, es decir, con su nefes, es decir, con su sangre en ella. Es la prohibición de comer ya desde el Génesis, no estamos hablando en Levítico, comer la sangre con la carne, había que sacarle la sangre, porque en la sangre está la vida, dirá en Levítico. Se puede traducir como persona, Levítico 24:17, si alguno mata un ser humano o una persona, y se dice la palabra nefes, se le dará muerte. Como un animal también, el que mate, Levítico 24:18, el que mate una bestia, aparece como nefes behemá, si se le dará muerte. Y también puede encontrarse la traducción como cadáver. En Números 6:11, el sacerdote ofrecerá como una ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda quemada, y hará expiación en su favor por la culpa en que ha incurrido por causa de un cadáver. Ahí está, aparece la palabra nefes. Bien, continuamos. Nefes como vitalidad relacionada con la carne y la sangre. Levítico 16:29. Y esta será para ti, estamos hablando de 16:29, de Yom Kippur, del ayuno de Yom Kippur. En el séptimo día, el día 10º del mes, ustedes practicarán la negación propia, es la versión de la BIM, la negación propia. En hebreo dice, te'anu et nafshotehem. Te'anu et nafshotehem. Eso significa negación propia o afligir sus almas, como pone la Reina Valera. Y no harán ningún trabajo, ni el ciudadano ni el extranjero que reside entre ustedes, porque ese día se hará expiación por ustedes para limpiar de todos sus pecados. Ustedes quedarán puros o limpios delante de Yahweh. ¿Por qué se interpreta tanto afligir sus almas como practicar la negación propia como el ayuno? Porque justamente ahí dice la palabra aná. Aná
se suele traducir como afligir, viene de aflicción, pero otra de las posibles traducciones es dominar, dominar o controlar. Por eso, si uno controla su nefes, está también controlando su carne, sus apetitos. De ahí proviene el entendimiento del ayuno. Hay que controlar su apetito y su ser para hacer el ayuno, para poder hacer el ayuno. Entonces, la aflicción del alma o la negación propia es eso, es controlar, dominar el apetito y la sed para poder cumplir con el ayuno que se requiere. Pero eso va más allá, porque no es solamente aguantar el hambre y la sed, sino que tiene que ver, como explica Isaías 58, cuál es el principal objetivo del ayuno. No es simplemente sacrificarse aguantando, sino que es controlar la carne y las pasiones carnales para poder realmente recibir la expiación. A eso apunta, ¿no? Y la nefes, o alma, puede morir. Aquí entramos en otro tema que ya puede ser más profundo, ¿no? La nefes, o alma, puede morir. Bueno, vamos a responder con la escritura. Ezequiel 18:4. Todas las vidas, es decir, ha-nefatzot, todas las vidas. Aquí está en plural, pero está la palabra nefes en amarillo aquí, nefes. Todas las vidas, hanefashot, son mías. Tanto la vida del padre como la vida del hijo son mías. La persona, fíjense que está hablando de vida y también de persona. Toda persona, la nefes o alma que peque, esa morirá. Ahí lo dice claramente. El alma puede morir. Recuerden esto para lo que vamos a ver más adelante. El alma puede morir, no como creían después que era inmortal. Y fíjense esta cita muy importante con respecto a morir. Ay, 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 allá. Un momento, porque tengo que andar corriendo una barra de... Dice así en este Eclesiastés 6. Bueno, ahora no puse el capítulo, pero versículo 6 y 7. Dice, acuérdate de él, del Todopoderoso Yahweh, antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro, antes que el cántaro se quiebre junto al manantial, la rueda se rompa y sobre el pozo. ¿Qué quiere decir toda esa metáfora? Es decir, en pocas palabras, antes de que muera. Toda esa metáfora quiere decir antes de que muera. Acuérdate del creador de Yahweh. Porque el que es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Elohim, quien lo dio. O sea, antes de que ocurra la muerte y se pierda el espíritu y la carne se descomponga en la tierra, hay que acordarse del creador, no dejar para lo último, quiere decir este sabio. Ahora vamos a ver el principio, el fundamento de cómo no caer en el error. En Génesis 2:16, 17, Yahweh le ordenó al hombre, de todo árbol del jardín tienes libertad de comer, pero en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, no debes comer de él, porque el día que comas de él, positivamente morirás, dice la Biblia. En hebreo dice, mot tamut, o sea, está repitiendo conjugado de distinta manera el mismo verbo. Mot tamut. Es como que está diciendo morir, morirás. Y significa definitivamente morirás. Está haciendo un énfasis. Morirás, como decir, morirás de seguro completamente. Eso quiere decir aquí. Si uno pone la cabeza en lo que el énfasis del hebreo. Este personaje que aparece aquí un poco
un poco sin pelos, con unas tablas atrás, en una posición media rara, oriental. Bueno, estaba en la diapositiva y me resultó curioso utilizarlo para lo que viene ahora. Ahora vamos a citar famoso texto del capítulo 3, ¿no? A ver, puedo correr esta barra. Bueno, vamos a pasar. Torciendo la escritura. ¿Recuerdan la palabra de Pedro que hacían con Pablo? Torciendo la escritura. A esto va a venir ese personaje que dice ahí, la serpiente. Una serpiente que recuerden cuando ustedes estudian, era un animal, dice, la bestia, pero la bestia hablaba y la bestia podía caminar. Así que a veces las cosas no son tan literales como parece. Y le dijo a la mujer, ustedes no van a morir, porque la mujer le dijo, no podíamos comer, estamos abreviando, solamente del árbol que está en el medio del jardín no podemos comer. Y le dice la serpiente, ustedes no van a morir. Lo que pasa que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, los seres celestiales que conocen el bien y el mal. Es simple, ese engaño es simple. Ustedes no van a morir para que van a ser como seres celestiales. En realidad lo que le está diciendo es dos cosas. Que no van a morir, cosa que tuvo razón, no van a morir inmediatamente, se puede entender, se puede comer el fruto, o no van a morir aún muriendo corporalmente. Por eso eso se interpreta de serán como los Elohim. Después de que se desprendan de ese cuerpo, ustedes serán como seres celestiales. Y la mentira llevó a pecar de muerte. Muerte como había visto Yahweh. Muerte completa. ¿Y dónde empieza el gran problema que enseñó y que puso esa semilla, esa serpiente, ese engaño, ese nuevo conocimiento? Porque de eso se trata. Yahweh le había dado un conocimiento de la verdad y ellos pasaron a cambiar y a empezar a querer otro conocimiento. Y esto se va a, después del diluvio, después del arca de Noah, después de la primera familia, que, bueno, de unos cuantos, de un puñado de familias, y más exactamente cuando se empieza a repoblar la tierra, cuando todos tenían un solo idioma, es con la torre de Babel donde comienza todo el problema de la gran rebelión. Se unieron para hacer todo lo contrario de lo que quería Yahweh y hacerse famosos por ello. Se asentaron en sus propias voluntades y no en la voluntad del Todopoderoso. Por eso vino un castigo, como está escrito. Yahweh bajó a ver la ciudad y la torre que habían edificado los hombres, y dijo Yahweh, si siendo un pueblo en un solo idioma para todos, así es como ha empezado a actuar, entonces nada de lo que se propongan hacer estará fuera de su alcance. Así que bajemos, confundamos allá su idioma, de modo que ninguno entienda el habla del otro. Así los esparció Yahweh de allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le llamó Babel, que significa confusión. ¿Por qué? Porque allí confundió Yahweh el idioma de toda la tierra, y de allí los dispersó Yahweh sobre la superficie de toda la tierra. Este castigo debió ser, digamos, reparador, ¿no? Pero en realidad Yahweh guía,
según la libertad de cada uno, el libre albedrío, y si uno se empecina por andar mal, lo guía por ese camino. Entonces tienen la libertad, escogieron hacer lo que querían y tuvieron ese castigo. Y allí empezó el gran problema, cuando se empezaron a confundir, cuando empezaron a apartarse, a dividirse. La división causó estragos, causó que empezaran no solamente los distintos idiomas, las distintas naciones y las distintas creencias. Pero curiosamente, a pesar de esa división impresionante, había una unión que perduraba. La unión está en Babel, en confusión. Esas distintas creencias, muchas iban a ser compartidas y todo iba a ser la confusión que alejaba cada vez más de Yahweh. Por eso podemos decir que el resultado del castigo, babilónicos antiguos, egipcios, genanitas, babilónicos del tiempo del exilio israelita, cuando destruyeron el primer templo, los medos, los persas, los musulmanes, los hinduistas y demás naciones orientales ya creían desde aquel tiempo antiguo en la inmortalidad del alma. Seguíamos diciendo entonces que ¿dónde? Bueno, habíamos dicho de la confusión del idioma, el idioma de la torre, con la Torre de Babel, todos se dispersaron y a su vez tuvieron creencias diferentes, pero había algo que los unía. Y una de las cosas de las creencias que compartían era el hecho de la inmortalidad del alma. Por eso el resultado, después del castigo que aparecieron las naciones, babilónicos antiguos, egipcios, cananitas, babilónicos del tiempo del exilio, israelitas, los medos, los persas, los musulmanes, los hinduistas y demás orientales ya creían en la inmortalidad del alma, pero principalmente los griegos, a través del imperio de Alejandro Magno, fueron los que propagaron la creencia de manera organizada como filosofía de que el alma no moría y que podía reencarnarse en otro cuerpo. Es decir, Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma, el alma pasaba por distintos cuerpos para perfeccionarse, para perfeccionar su conocimiento y acercarse hacia la idea de lo bueno y todo. Él es, digamos, el que puso más y difundió a través, gracias al gran imperio griego de Alejandro Magno, toda esa manera organizada como filosofía, ¿no? ¿Qué más? Platón, acá vamos a ver cómo la influencia de Platón, más precisamente, pero vamos a ver sobre qué. Aquí entra lo importante, ¿no? Platón enseñaba tres partes del alma. Tenía un alma concupiscible, donde se alojaban los deseos, apetitos, pasiones carnales, todo lo físico. Había otra parte del alma llamada irascible, donde se alojaba la voluntad, el valor, la fortaleza, lo que ayuda a la realización racional o elevación espiritual del alma. Y por tercer parte, el alma racional, donde se aloja la razón, el pensamiento, la meditación, el conocimiento, realización del bien y lo justo, y esta alma es la que perduraba como un principio divino e inmortal. En realidad, toda el alma dependía de esta alma racional, o sea, el cuerpo moría y el alma se iba y esperaba otro cuerpo. Donde se heredó, y atención para aquellos que quizás están teniendo estudios con Kabbalah, la Kabbalah judía, no otra Kabbalah, tienen que saber que está influida por la filosofía de Platón. Y ahora vamos a tratar de demostrar. La Kabbalah también divide en 5 partes,
pero hay dos partes que dependen de la tercera, pero más precisamente en tres, son las principales. Una que es la nefes, como nosotros vimos al principio, la nefes, la vida, el ser, una persona, pero aquí la están dividiendo en la parte como más baja, si se puede decir, del alma, según la Kabbalah. La nefes, aunque lo que quiere decir, fíjense que lo que quiere decir la nefes es deseos, apetitos, igual lo que dice Platón en alma concupiscible, deseos, apetitos, instintos, operaciones automáticas biológicas, eso es lo que con nefes significa, pero vamos a ver que en conjunto ya empieza a cambiar la cosa. Justamente la Torá se dio para regular esa nefes, esa vida que lleva, sobre todo depende de la mala inclinación. Pero también tiene otra parte más elevada, que es la rúa. Y la rúa se alojan las emociones o engloban las emociones, pensamientos, recuerdos, experiencias de vida que elevan esa nefes para conectar con lo más alto divino, que es la Nesamá, como una entidad independiente. Y después viene la Nesamá, es el perfeccionamiento de la rúa. Todo esto es un camino de elevación. No es que todos, o sea, la Nesamá lo tienen todos, pero no se puede ejercitar. Si alguno quiere, queda en el nivel más bajo. El perfeccionamiento del Ruach, el espíritu que es capaz de trascender lo mundano, de conectarse con el espíritu del Creador, con la Nesamá uno puede alcanzar la rectificación para lo cual el alma descendió y vuelve arriba, porque es posible que no haya completado esa rectificación y tenga que esperar otra vida para seguir rectificándose. Eso se llama, en la Kabbalah le dicen transmigración de almas, pero es lo mismo exactamente como Platón llamó la reencarnación. Por lo tanto, ahí tenemos una igualdad, una semejanza, la parte nefes y la parte alma concupiscible, que es mortal. El ruach y el alma irascible es como una especie de subir y bajar, hacia arriba, hacia abajo, y para llegar al alma racional o la Nesamá, que eso sí es lo inmortal, es lo que trasciende el cuerpo. Por eso, cuidado cuando estudian Kabbalah, porque esto es algo poco de lo peligroso, porque hay muchas más cosas, ya van a ver unos textos. Vemos la influencia. Por ejemplo, Maimónides fue un sabio judío muy conocido de España, si no me equivoco, y escribió muchas obras, entre unas Guía de los Descarriados, y él era no platónico, sino que aristotélico. Aristóteles era el alumno de Platón, trató de oponerse en muchas cosas a su maestro, pero compartía tenía una división distinta del alma y también una parte elevada que era la que trascendía la muerte. Fíjense que este Maimónides dice, pero ¿cómo entre los seres inanimados unos son llamados mortales y otros inmortales? Esto es lo que conviene esclarecer. El alma universal rige la materia inanimada y hace su evolución en el universo, manifestándose bajo 1000 formas diversas. Cuando es perfecta y alada, campea en lo más alto de los cielos y gobierna el orden universal. Pero cuando ha perdido sus alas, rueda en los espacios infinitos hasta que se adhiere a alguna cosa sólida y fija allí su estancia. Y cuando ha revestido un cuerpo terrestre, que desde aquel acto movido por la fuerza que le comunica, parece moverse por sí mismo. Esta reunión del alma y cuerpo se llama un ser vivo, con el aditamiento de ser mortal.
Repara también en que se habla de las almas de los justos y de los espíritus de los que no han nacido. Sublime idea para quien la comprende, porque el alma que permanece después de muerto el hombre no es la que vive en el hombre cuando nace. Esta última es una mera facultad o germen, mientras que el alma que vive su existencia separada después de la muerte es ya una realidad. En pocas palabras, después de esta forma poética de explicar, el alma desciende al cuerpo y también, como decía Platón también, o sea, tenía de los dos, de tanto de Aristóteles como de Platón. Este abarcaba a los dos sabios antiguos, ¿no? Y ahí dice claramente, el alma que vive su existencia separada después de la muerte, esta es ya una realidad después de la muerte. Pero hay más. El Zohar es una de las obras de las que se realimentó la Kabbalah. Por eso ahí no lo lean porque tiene tantas cosas increíbles de creer y fábulas. Ya vamos a ver en la conclusión de lo que dice Pablo. El Zohar dice, fíjense lo que llegan a decir, cuando las almas de los prosélitos, o sea, de los conversos judíos, han obtenido del paraíso, desaparecen de este mundo. ¿A dónde retornan? Según la ley tradicional, quien primero toma las posesiones de un prosélito cuando éste muere, se convierte en su dueño legítimo. De la misma manera, todas las santas almas superiores que el santo ha asignado a los que ya están abajo, salen en ciertos tiempos y estaciones de sus dueños corporales y ascienden a su primer hogar para gozar las delicias del paraíso. ¿Y qué ocurre con el espíritu de un marido? Miren lo que llega a decir un ejemplo. ¿Qué ocurre con un espíritu de un marido muerto cuya vida no vuelve a casarse? Utiliza como una poesía. Reside en ella durante los primeros 12 meses visitando el alma de él, o sea, su nefe, cada noche en la tumba, en depresión y tristeza. En depresión y tristeza. Y después de los 12 meses la abandona y aparece ante las puertas del paraíso. Pero ocasionalmente visita este mundo, es decir, el navío de donde salió. Y cuando la mujer muere, la viuda, ese espíritu sale para encontrarse con ella y se viste en el espíritu de ella, y así ella entra en contacto con su marido, y el marido y mujer brillan juntos en la unión más estrecha. Parece una poesía hermosa, pero que está dando una enseñanza terrible. Y continúa, finaliza diciendo, en verdad todas las almas deben pasar por la transmigración, o sea, la reencarnación, pero los hombres no perciben los caminos del santo, como la moviente balanza expuesta, y los hombres son juzgados cada día en todos los tiempos, y como traídos ante el tribunal antes de entrar en este mundo y después de que lo abandonan. No perciben las muchas transmigraciones y las muchas obras misteriosas que el santo lleva a cabo con muchas almas desnudas, y cuántos espíritus desnudos merodean en otros mundos sin ser capaces de entrar en el velo del palacio del rey. Como se habrán dado cuenta, para delirar, para delirar no hace falta mucho, ¿no? Hace falta un poco de escribir poéticamente y decir que uno está inspirado por Yahweh. Acá pueden ver claramente hasta cómo pasan en depresión y en tristeza las almas que mueren, los maridos esperando a sus mujeres para volver a encontrarse, digno casi de una novela o una película romántica. Este es el gran peligro que uno se pone a estudiar estas prácticas que parecen mucha sabiduría porque usan el hebreo, y hay muchos cabalistas, no solamente, esto el Zohar lo suelen estudiar los ortodoxos, no todos los judíos, pero también hay creyentes en el Mesías que estudian la Kabbalah.
Y eso es lo peligroso, porque utilizan el hebreo y empiezan a explicar cosas que no se entienden, y muchos simplemente por seguir la persona acepta y traga y no analiza. Pero este estudio trata de hacerles ver que hay detrás de esas supuestas buenas enseñanzas, inocentes a veces, influidas por filosofía antigua y pagana. ¿Qué más tenemos? A ver, necesito correr esta barra, a ver si no se pone en pausa. Pedro y Pablo, los apóstoles, Simón, Kefas y Saúl, ¿eran cabalistas? Yo sé que la respuesta de ustedes no. Pero ellos tenían, no vamos a mostrar los pasajes, pero hablaban, por ejemplo, Pablo, del hombre animal en algunas de sus citas, llamando Is Behemit. Decía que el hombre animal no puede entender, voy a parafrasear ese versículo, no puede entender las cosas del espíritu, las cosas espirituales. Entonces, la pregunta es, ¿está refiriéndose al hombre que vive solamente según la Nefesh? En ese caso podría ser algo cabalista, pero no, porque sabemos, hemos aprendido al principio que la Nefesh es una persona, pero también se refiere a los apetitos, a lo más básico, a todas las actividades del cuerpo que suceden. Por ejemplo, cuando respiramos, no tenemos que pensar en el corazón para que bombee, no, eso es automático, eso es lo que hace la nefesh, esa maquinaria perfecta del cuerpo humano que está funcionando, y lo tienen los animales también. Porque es, podemos decir, como un animal. Pero cuando es un is behemit, el hombre es que no se eleva. Hay muchas personas que viven como animales, que solamente para comer y disfrutar de la vida y nada más, y no piensan, ¿no? Creen que lo espiritual es una pérdida de tiempo y algo, un invento de hombre. Y después menciona también Pablo Rujit. Este es el hombre espiritual, el que puede discernir, porque vive de manera y utiliza esa gran bendición que es la mente del hombre. El hombre espiritual usa su espíritu, pero al usar el espíritu, es decir, elevarse por el Ich Behemit, es usar la mente, aprender a usar la mente para meditar, para reflexionar, para orar. Ese es el hombre espiritual, el que se eleva, pero haciendo uso de lo que ya tiene, de su ruaj. El ruaj lo tienen todos los seres humanos, incluso animales también, pero sobre todo tiene, la diferencia con el animal es la contextura, el cerebro perfecto que no tiene el animal, y la libertad, la voluntad para actuar. Y Yetzer Elohim menciona también Pablo en uno de sus, no me acuerdo si era, creo que era Pedro, es la tendencia divina. O sea, Yetzer es una inclinación, la inclinación hacia lo divino. Esto podría estar relacionado con la Neshama de la Kabbalah. Yo diría que no, porque es justamente como si uno llega a usar su ruach, a trascender, a elevarse sobre su carne. Eso es lo que decía Pablo. Busquen las cosas de arriba, buscan las cosas espirituales. Y entonces, cuando uno puede usar su espíritu que ya tiene y su mente, por medio de su mente, entonces puede, dice, participar, esa era la palabra, participen de la naturaleza divina. Ese es de la Yetzer Elohim. Y entonces ahí se podría decir que Neshama, ya no en el sentido como respiración, sino en el sentido como
meditación, reflexión y todo. Pero recuerden algo importante. Cuando uno está atribulado, lo mejor es orar. Esto está claro. Pero hay una técnica de oración que es por medio, utilizando el ejercicio de la respiración. Y eso ayuda a meditarse, y eso lo hacen mucho los orientales, pero algo que se puede imitar, porque no es pagano, realmente es orar y a su vez con respiraciones profundas. Y eso realmente, si lo ponen en práctica, lo aprenden, es maravilloso. Recuerden lo que dijo Pablo, parece cabalista, pero no lo es. En 1 de Tesalonicenses 5, 22, 23. Apártense de toda apariencia de mal. Y el mismo Elohim de paz los santifique por completo, que toda su persona, espíritu, vida y cuerpo, se conserven irreprensibles para la venida de nuestro Maestro Yahoshua el Mesías. ¿Qué está queriendo decir allí Pablo? ¿Que el alma se divide en tres, o la persona se divide en tres partes, en el cuerpo y vida y espíritu y vida y cuerpo? No, señor. Si uno atiende bien el pasaje, verá que lo que quiere decir espíritu, vida y cuerpo es lo que está aquí subrayado, por completo, toda su persona. La vida y el espíritu, la vida puede ser la nefes y el espíritu es la ruga, y todo la persona compone el cuerpo con el espíritu y la vida. Son una sola cosa, no son cosas separadas como pensaba Platón, ni piensan también por ahí los cabalistas. No, esto es una sola cosa, nada más que separa para decir las funciones, el espíritu. O sea, toda su persona, la vida, es decir, todas las cosas de las pasiones, de todos los apetitos. Por eso el mismo mandamiento, uno de los principales mandamientos que es Shema, dice: amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu nafes, con todo tu cuerpo, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. También hace tres cosas, pero no es que está refiriéndose a tres partes, sino a todas las actividades, a las actividades básicas del cuerpo y al espíritu, a la contemplación, a la reflexión, y por supuesto el cuerpo, que es importantísimo, el hecho de no profanarlo, no contaminarlo. Eso quiere decir toda la forma de ser, se podría decir. Y allí explicamos que Pablo habla de ser sacrificios vivos, es decir, morir a las pasiones mundanas, que no significa dejar de disfrutar la vida, para vivir en santidad, haciendo la voluntad de Yahweh, obedeciendo sus mandamientos, y así poder amarle a él y al prójimo a la manera como nos dejó el ejemplo Yahoshua el Mesías. Eso es lo que enseñan estos y todos los discípulos también. Podemos preguntarle ahora, ¿el Mesías fue cabalista? Atención con esta parte. Me avisa cualquier cosa si se pone en pausa, mi hermano Ben. ¿Qué pasó aquí? Atención, de aquí se prenden muchos para decir que el alma no muere. Reina Valera 1960, Mateo 10, 28. Dijo el Mesías: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claro, y aquí, de esto, ahí está claro, dicen muchos cristianos, me refiero a muchos padres del cristianismo, por ejemplo, San Agustín, que fue platónico, o Santo Tomás de Aquino, que fue aristotélico, y muchos dijeron: ahí está claro, el alma no lo puede matar, solamente se puede matar el cuerpo. Pero claro, cuando uno analiza la escritura, analiza la base del lenguaje, no analiza solamente inglés y alemán, lo que sea, lo que se traduce, el griego, va a ver que la palabra alma es sujet. Eso lo explicó muy bien, mucho más detallado el hermano Jorge Velarde en su
en los estudios que están sobre la inmortalidad y en el canal de Joseph, Suje significa también vitalidad, vida. Ahí lo más correcto es como dice Lavín, vida. No teman los que matan el cuerpo porque no pueden matar la vida. Ahora, cuando uno pone vida, puede ser parecer una contradicción, porque si mata el cuerpo, podría matar la vida biológica. Es que hay que entender qué es lo que está queriendo decir el Mesías. Y no dice infierno. No dice el infierno. Vamos a ver la correcta traducción en Lavín. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Y ahí aparece Nefesh. Más bien témanle a aquel que puede destruir tanto la vida como el cuerpo en el crematorio. Es un sinónimo, una metáfora del fin, el fin de todo. Ahí parecería ser que hay una contradicción. Si matas el cuerpo, matas la vida. Pero obviamente no puede haber una contradicción. El Mesías no puede estar presentando una contradicción. Entonces hay que pensar qué está queriendo decir con matar la vida. La respuesta la tenemos siempre que hay que acudir a otros pasajes para encontrar la respuesta, cuando hay pasajes muy confusos. La respuesta está en Juan 11, 25 al 26. Y a Josué le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Es decir, en esta última parte está diciendo lo mismo, nada más que de distinta manera. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en mí y vive, no morirá para siempre. Es decir, aunque muera, no será para siempre. Ahí está la respuesta a ese pasaje tan mal interpretado, usado. Lo que quiere decir el Mesías es, no teman a los que le quitan la vida en este mundo. Eso es lo que está queriendo decir. No teman a los que le quitan la vida en este mundo, pero no le pueden quitar la vida eterna. Eso es lo que está queriendo decir el Mesías. Y lo explica en el último versículo. ¿Entienden? Está hablando de que no pueden matarle o quitarle el derecho a la vida eterna. Todos vamos a morir. Y algunos quizás, cuando venga el Mesías, tienen que una especie de morir también, porque tiene que ser la transformación. Pero lo que está dando es una esperanza. Si hacemos las cosas bien, no debemos temer, porque tenemos la vida asegurada, la vida eterna, creer en Mesías, como dice abajo. Pero cuidado, hay que temer si no solamente podemos perder la vida en este mundo y perder el derecho de la vida eterna. Esto es lo que está queriendo decir en este versículo claramente y no tergiversado como por ejemplo en la Reina Valera. Tenemos un pasaje de Salomón, ¿cómo vamos el tiempo? Bien. Clarísimo. Más claro, imposible. Eclesiastés 9 del 4 al 6 y después el 10. Pero para todo el que está vivo entre los vivos, para todo el que está entre los vivos hay esperanza. Pues es mejor perro vivo que león muerto. Porque, atención, porque los que viven saben que van a morir. Es obvio, tienen conocimiento. Pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues el recuerdo de ellos cae en el olvido. O sea, ya no pueden tener más memoria, porque están muertos, ya no hay funcionamiento ni del cerebro, ni nada que pueda moverse. Lo que sale, ya vimos el espíritu, la energía de vida que va al Todopoderoso.
pero no hay más vida, no hay más de lo que se considera. Sigue diciendo en el versículo 6. También ha desaparecido, miren, sentimiento, amor, odio, envidia, ya no hay parte en este mundo. ¿En qué mundo? En el mundo después de la muerte. No hay ningún sentimiento en todo lo que yace debajo del sol. Y aquí, para rematar el versículo 10, todo lo que tenga que ver, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo lo mejor que puedas. ¿Cuándo? Cuando estés vivo. Porque en la fosa a donde vas, no hay obra, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. No hay nada. Es clarísimo. ¿Cómo una persona puede decir que uno sigue viviendo intelectual y volando por allí, esperando no sé qué cosa, o teniendo tristeza porque hizo mal? No, no, no. Eso es tergiversar la escritura. Porque si no tuviéramos esto que dice Salomón, lo aclara. Esto está clarísimo. Si alguien tenía alguna duda, y fíjense que lo puse junto con esta mala interpretación de las palabras del Mesías para que vean que el Mesías no está tratando de decir lo contrario que decía Salomón. No, porque no se trata de seguir viviendo, no hay nada, ya lo dice Salomón en otra parte, el espíritu vuelve a Yahweh que lo dio, y ya no queda nada, no queda nada. Ahora sí, prácticamente llegamos a la conclusión. Y atención. Dice Pablo, en Colosenses 2:8. Miren, que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías. Estas son profundísimas palabras. Cuidado con las filosofías, cuidado con las sutilezas, cuidado con usar, porque ustedes mismos saben que Pablo dijo, el Satán se viste de ángel de luz, es decir, ¿cuál es el mayor engaño posible que tenga éxito? El que aparezca como una enseñanza maravillosa, el hebreo, todo eso, pero te arrastra a algo que uno tiene que apoyarse en los que estudian. Estas cosas de la filosofía yo las domino bien porque estudié 4 años filosofía, licenciatura en filosofía, y pude ver cómo la filosofía fue dañando la fe. Era una de las materias que a mí me apasionaba, la filosofía antigua y medieval, donde apareció después del Mesías, después cuando se creó la gran iglesia en Roma, la iglesia católica, ahí aparecieron los filósofos. Ustedes saben que primero estuvo el imperio griego, que parramó, contaminó todo el mundo con la filosofía, y después vino el Imperio Romano, que el Imperio Romano vino a ser un catalizador, un conductor de toda la enseñanza griega. Y allí nació la Iglesia Católica, en una cuna que estaba contaminada con paganismo, porque por eso creo que todos deben saber que la próxima fiesta del mundo famosa es Navidad. No tiene nada que ver con celebrar el nacimiento del Mesías. Esa era una fiesta pagana de Roma, que el Papa en aquel momento dijo, vamos a santificar esa fiesta y vamos a inventar en el día que se celebra el nacimiento del sol, la adoración del sol que tenían los romanos, vamos a decir que nació el Mesías, cuando en Jerusalén estaba tapado completamente en esa época del 25 de diciembre está tapada completamente de nieve, imposible que hagan pesebres, nada de eso. Todos son inventos. Se tapa el paganismo con cosas aparentemente que tengan que ver con el amor, con la relación familiar. No, esas son fiestas demoníacas. Uno puede decir, Halloween es demoníaco, sí, claro, pero estas que parecen inocentes también
Son enseñanzas de demonios, que se camuflan. El Satán utiliza, se viste de luz y hace perder a la gente. Y ahí están las sutilezas y las filosofías. También dice Pablo en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oídos, amontonarán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ahí está. Prefieren escuchar las fábulas, como leímos recién, hace un poquito de El Zohar, una fábula prácticamente una escena romántica, de amor, y todos creen en eso, en la inmortalidad del alma. Todos por creer no lo que dice la Escritura y por cambiar y por torcer las Escrituras, como decía Pedro, que hacían con las enseñanzas de Pablo. Torcían la Escritura para su propia perdición. ¿Qué más dice? Ya para terminar. Para que ponerle, digamos, el broche de aquellos que dicen que después de la muerte se sube al cielo. Dice claramente el Mesías en Juan. Nadie ha subido, Juan dice también, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, para que todo en él, que crea en él, tenga vida eterna. Nadie ha subido al cielo. Aquí se termina la presentación, pero aparecen, antes que se adelanten las preguntas, que todavía hay tiempo para responder preguntas, yo me adelanto a algunas preguntas que puedan hacer. Una pregunta para hacerse, que podrían hacer es, ¿y entonces no existe ningún espíritu que no, un espíritu, totalmente espíritu, que no tenga carne y cuerpo? La respuesta es, sí existen. Y los demonios son eso, son puros espíritus que andan en este mundo buscando entrar en alguna persona o influir en algunas personas. Ahora, tenga por seguro que eso no contradice nada de lo que hemos dicho. Tenga por seguro que no existe ningún demonio que sea producido por una persona humana que muere y que su espíritu se transforma en demonio. Para aquellos que quieran saber más cómo se producen los espíritus, está la página del Morey Yosef, Senda Antigua. Hay un audio que se dice ¿qué son los demonios? Un audio que se llama ¿qué son los demonios? Lo puede escuchar y puede ver qué son los demonios, cómo se producen, de dónde salieron. Que salieron, eso lo cuenta la Torá, de mensajeros celestiales que abandonaron su primera morada, como dice en la carta de Judá. Eso es otro tema. Pero tenga por seguro que no hay, en base a la verdad que estamos estudiando, no hay demonios que salen de personas humanas que murieron y se transformaron sus espíritus en demonios. No. Esas son otras clases de seres que tienen categorías, distintas categorías, jerarquías, así como tienen los ángeles, y que influyen sobre las personas, sobre todo las personas que se desvían del camino de Yahweh. Así que esa es una pregunta respondida. Los espíritus no tienen cuerpos, son puros espíritus, pero no de ninguna manera hay demonios, espíritus inmundos que salen de personas humanas que mueren. Otra pregunta es, que podría parecerse, ¿y Saúl, el primer rey de Israel, no habló en Primera de Crónicas, como cuenta Primera de Crónicas, no habló con el espíritu de Samuel, del profeta Samuel que había muerto? Claro, uno dice, ahí está. Pero hay que estudiar la escritura, estudiarla, escudriñarla,
aprender a entender qué es lo que está pasando. Porque hay que saber qué pasó con Saúl. Saúl había desobedecido gravemente un mandamiento de Yahweh, lo que hizo que se apartara completamente de su espíritu de santidad de Saúl, quedó totalmente desprotegido y abandonado por Yahweh. Por lo tanto, Yahweh lo despojó de su autoridad y eligió al siguiente rey, que va a ser David. Y eso lo generó un odio. Ustedes saben toda esa historia, lo perseguía David. David tuvo que ir con los filisteos y ahí se armó una guerra y el Saúl se puso nervioso y llamaba, y invocaba, no podía tener respuesta porque Yahweh se le había abandonado completamente, y en esa desesperación fue a una hechicera que él había prohibido como rey hacer eso. Y eso que prohibió lo hizo. Fue a una hechicera, le pidió que invocara el espíritu de Samuel. Y apareció un espíritu hablando con Samuel. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué era el espíritu de Samuel? Poco después va a morir Saúl. Va a morir Saúl, y dice la escritura que murió por toda la desobediencia que había tenido, y adicionalmente había violado gravemente la Torá, porque había ido a consultar a hechicera para invocar, dice claramente la Torá, un fantasma. No dice para invocar el espíritu de Samuel, sino un fantasma. Así que eso da la respuesta de que no era ningún alma ni un ser de Samuel, era un espíritu inmundo, un demonio. Y todo eso pasa con esas invocaciones y esas medium que se van todos y hablan con aparentes familiares. Eso son mentiras. Mentira, esos son demonios que se hacen pasar por familiares para hacer perder a la persona. ¿Se entiende? Esa es la verdad que enseña la escritura. Ahora, otra pregunta, faltan dos más. Otra pregunta, ¿qué pasó con Hanoch? Dice que Hanoch no sintió la muerte porque se lo llevó. Yahweh se lo llevó. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está en el cielo? Para eso ustedes tienen que estudiar las palabras de Pablo. O sea, Pablo habla en el capítulo 11 de Hebreo, nombra un montón de personajes, como está Hanoch, varios patriarcas, y dice en un momento, todos murieron, y no recibieron la promesa, ¿no? El cumplimiento de la promesa para que no sean que antes que nosotros y antes de que venga el Mesías. Así que el Mesías mismo dijo, nadie subió al cielo. ¿Cómo vamos a creer que Hanoch o Enoch subió al cielo y no sin sentir la muerte? Esto es en contra de la escritura. ¿Y qué pasó con Elías? Que fue transportado aparentemente, muchos, ahí está, se fue al cielo y lo transportó una carroza de fuego. Si uno estudia bien, va a ver que después de ese hecho, Elías va a volver a aparecer en escena, en otro lugar. Entonces, no es que la escritura se contradice, ni tiene errores, y además volvemos a todos esos que creen que se van al cielo, que Moisés está en el cielo, nadie. Porque algunos interpretan, la Torah dice, Moisés dice, tú morirás y te vas a reunir con tu parentela. Ahí estás. Dice, se va a reunir con su parentela porque seguramente están sus almas esperándolo, como se cree en general en el mundo. Dice, todos los parientes están allá en el cielo, esperando, los muertos. No, hay que entender qué son los hebraísmos cuando se estudia la escritura. Son maneras de decir, te vas a reunir con tu parentela, significa vas a morir, vas a ser enterrado. ¿Dónde están tus parientes? Eso significa una metáfora. Es simple, pero claro, hay que estudiar mucho tiempo, hay que tener mucha paciencia, hay que conocer los secretos
del lenguaje hebreo, o más bien los códigos y lo que se llama hebraísmo, como por ejemplo usó el Mesías. Si tu ojo te da ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te da ocasión de caer, córtala. Es mejor que entres al reino sin uno de tus miembros que sea perdido en el crematorio. Eso no quiere decir que hay que sacarse. Son hebraísmos que significan la prudencia, en ese caso, con el Mesías, practicar la prudencia. Así que, bueno, hice unas preguntas al final para ver si podía responder supuestas preguntas, pero creo que vamos a tener tiempo para. Así que hasta aquí llegamos y espero que les haya gustado este estudio. Shabbat Shalom a todos.